de Reyes, el capítulo 19. Y el tema para hoy, la verdadera salida. En este capítulo nos habla del rey Ezequías, de cómo estaba en un gran problema. Tenía que enfrentarse a una nación muy poderosa, a un rey muy poderoso que quería destruirlo. Y realmente, en ese momento, para ese rey, era muy difícil encontrar una salida apropiada. De hecho, como estaban las circunstancias, era muy seguro que tal vez él y el pueblo terminaran muertos. En muchas ocasiones en nuestra vida ocurren situaciones similares, ocurren cosas, dificultades y problemas que hacen de nuestra vida algo muy difícil de sobrellevar. Y de hecho creeríamos que es imposible encontrar la salida. O buscamos la salida, buscamos tratar de solucionar ese problema, buscamos a personas, buscamos soluciones en nuestra manera, pero lastimosamente no encontramos la salida apropiada. Dios quiere que en nuestra vida podamos y levantar una oración de poder. Veamos, por favor, desde los versículos 14 al 19. Vamos a irlos leyendo poco a poco. Cuando hablamos de levantar una oración, simplemente pensamos que es cerrar nuestros ojos en algún momentico y decirle a Dios, Señor, necesito esto, necesito aquello, y empezamos a exigirle, empezamos a reclamarle, empezamos a criticar a Dios o a juzgarlo y a decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo esta dificultad? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué no encuentro la solución? Más que un reclamo a Dios, debemos levantar una oración poderosa. Y en estos versículos vamos a ver cómo se hace eso. En el versículo 14 de Segunda de Reyes 19 nos dice, Ezequías recibió las cartas de mano de los mensajeros y las leyó. Luego subió al templo del Señor y extendió las cartas delante del Señor. Para levantar esa oración poderosa, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios, pero buscarlo con esfuerzo, con valentía, y eso se hace en el templo. Cuando nosotros buscamos a Dios en el templo, significa que nos estamos despojando de toda comodidad, significa que nos estamos despojando tal vez de la pereza, de aquellas cosas que estorban en nuestra vida. Para muchas personas el templo no significa nada. Para muchos simplemente el templo son unas 4 paredes y ya, y por eso dejan de congregarse. Pero Dios nos dice también en su palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque si Dios estableció el templo es para que fuera ese lugar hermoso, ese lugar maravilloso, donde sus ojos, sus oídos, su corazón estarían presentes, donde se puede concentrar esa presencia de Dios. El templo no es un lugar donde vamos a encerrar la presencia de Dios, ni mucho menos. Lamentarse a ese rey, él no se quedó en su casa lamentándose y llorando, él no se quedó tal vez escondido como otros reyes lo hubiesen hecho, sino que él lo que hizo fue buscar a Dios y buscarlo de esa manera correcta en el templo, levantar esa oración, pero no en su casa y en cualquier rincón, sino ir hasta ese lugar sagrado que Dios había establecido. Entonces, para levantar esa oración es necesario hacerlo en el templo. Segundo, esa oración debe ser levantada exaltando el nombre de Dios, en el versículo 15. Después Ezequías oró ante el Señor y dijo, Señor Dios de Israel, el que está sentado en su trono entre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones de la tierra. Mire que a pesar de que el problema de Ezequías era tan grave, él no llegó llorando a decir, Señor, eso es mi problema, o pensando solamente en él. No, él lo que hace es exaltar el nombre de Dios, decirle a Dios cuánto lo ama, cuánto lo necesita, decirle a Dios que Él es grande, que Él es el único, el soberano, nuestro creador. Y hoy preguntémonos, de las veces que vamos al templo, de las veces que levantamos esa oración, ¿cuántas veces tal vez las levantamos, pero exaltando la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que sea Él en nuestra vida, declarándole a Él todo nuestro amor? De hecho, esa oración no es, para muchos es simplemente hablar, pero también hemos entendido que hay algo más que la oración y es la adoración, en donde nosotros le expresamos a Dios ese máximo sentimiento de amor hacia Él, en el que le decimos lo importante que Él es para nosotros y en el que nos deleitamos en su presencia. Ante Dios ese problema.
en el versículo 16 y 17. Señor, presta atención, escucha, Señor, abre tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib envió para insultar al Dios vivo. Es muy cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y a su territorio. Han tirado sus dioses al fuego, y aunque en realidad no eran dioses, sino productos de los seres humanos, eran de madera y piedra, y por eso fueron destruidos. Dios conoce perfectamente nuestra necesidad. Dios conoce perfectamente lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Pero en esa oración también le manifestamos a Él de una manera respetuosa qué es lo que necesitamos, qué es lo que anhelamos, qué es lo que soñamos. Ezequías, él estaba diciendo a Dios, mira Dios, sin ánimo de reclamarle, sin ánimo de exigirle, él simplemente le estaba contando a Dios su dificultad. Ese rey es cierto que han destruido otras ciudades, pero la verdad sé que no han destruido ciudades que tengan un Dios como lo eres tú. Han destruido ciudades, pero que tenían dioses de madera, dioses falsos. En cambio, tú eres un Dios verdadero, en cambio, tú eres un Dios poderoso y creo en lo que tú puedes hacer. Eso es lo que nosotros debemos decirle a Dios cuando levantamos esa oración. Señor, tengo esta enfermedad, tengo este problema, tengo esta deuda, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú lo puedes restaurar, yo sé que tú me puedes sanar, yo sé que tú me puedes ayudar a cumplir ese propósito. Cuando yo reconozco mi problema y se lo dejo en manos de Dios, vemos que Dios nos ayuda, que Dios nos permite ver la forma más clara de esa situación. Y por último también dice, debemos suplicar con humildad, en el versículo 19. Ahora te pido, Dios, Señor Dios nuestro, sálvanos de caer en manos de ese rey, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Presentarnos ante Dios debemos hacerlo con un corazón humillado. Debemos suplicarle a Él y decirle, Dios, necesito de ti. Reconocer que solos no podemos hacerlo, reconocer que necesitamos esa ayuda de Él. Muchos buscamos la salida a nuestros problemas pensando tal vez en las diferentes personas, en lo que ellos nos puedan aportar. Y por último, tal vez buscamos a Dios, cuando en realidad la búsqueda de Dios debe ser la primera parte. La búsqueda de Dios debe ser lo primero que nosotros hagamos. Y no solamente cuando estamos en medio de esa dificultad, no solamente cuando estamos pasando ese problema, sino con mayor razón cuando estamos bien, cuando podemos disfrutar de algo bueno, cuando estamos contentos, cuando estamos en nuestra área espiritual o secular, lo estamos haciendo bien. Igual debemos buscar a Dios, debemos hacerlo con agrado, con amor. Vemos que Ezequías buscaba a Dios desde mucho antes, no solamente ahora que estaba pasando ese problema, sino que desde antes. Él hizo lo correcto ante los ojos de Dios y por eso ahora se atrevía a levantar esa oración. Pero no, como decíamos, no cualquier oración, una oración con poder, una oración que mueva las manos de Dios. Entonces, la solución a cualquier tipo de problema está en la oración y como nos explica Magda, ¿qué tipo de oración? La gran mayoría, y aún siendo cristianos, la oración es una oración lastimera, una oración donde se cree la víctima, una oración de mediocridad. Hasta para orar depende de la actitud, como nos está diciendo Magda. ¿Con qué actitud yo oro? Oro pensando que ese problema es real, pero que tiene solución y que sé que podemos salir victoriosos. O oramos haciéndonos las víctimas, orándonos, diciéndonos el por qué a mí, que en últimas ahí no está haciendo ninguna oración de poder, simplemente se está lamentando. Recuerde que orar es hablar, pero puedo hablar cuando, si tú tienes algún problema y no estás orándole a Dios, sino simplemente estás hablando, tienes problema con un animalito que te quiere morder, puedes tener dos formas de hablarle al perro. Decirle, por favor, no me muerda, mire que yo soy bueno, o simplemente ordenarle y de un grito sacarlo corriendo. La oración es igual. ¿Cuál es tu actitud frente al problema? ¿Te haces la víctima? ¿Esperas que el problema se te crezca? ¿O tomas el control, que es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Amén. Vemos entonces que para encontrar la verdadera salida a ese problema es muy importante buscar la presencia de Dios y levantar esa oración de poder. Segundo, debemos dejar la altivez y el orgullo. Mi esposo tal vez no tiene esa misma concepción. Él tal vez ya se ha desilusionado de mí porque dice, ya no es esa persona que yo amaba. Ahora se ha convertido en altiva, se ha convertido en una persona orgullosa.
Si yo digo, ay, es que yo soy el mejor trabajador, si yo digo es que yo soy el mejor líder, pues entonces, si digo ser el mejor, debo demostrarlo con hechos, debo hacer las cosas bien. Y en vez de subirme por encima de los demás, debo ser una persona humilde, una persona que ayude a otros, una persona que comparta y que colabore también con las otras personas. De nada me sirve creerme lo mejor, de nada me sirve que yo sea la que me alabe, porque Dios dice, no, realmente tú no eres nada. Sin la ayuda de Dios nosotros no somos nada. Veamos lo que nos dice Isaías 2, el versículo 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Debo reconocer mis errores y debo aceptar que debo cambiar. Pues el orgullo y la altivez es un veneno perjudicial no solamente en lo espiritual. Toda persona orgullosa, toda persona altiva, por lo general siempre termina mal, tanto en lo espiritual como en lo secular. Daña su relación con Dios y lógicamente daña la relación con los demás. Si nosotros miramos, las buenas amistades se han dañado, ¿por qué? Por el orgullo. Los grandes negocios se han perdido por... Vemos también que para encontrar esa verdadera salida, como tercer punto, debemos buscar la ayuda idónea. Veamos en los versículos del 2 al 4. Envió a Eliaquín, el encargado de la administración del palacio, a Sebna, el escriba, a los ancianos y a los sacerdotes, todos vestidos de luto, a ver al profeta, Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron al profeta, esto es lo que ha dicho Ezequías, este es el día de tristeza, castigo y desgracia, como cuando las mujeres están a punto de dar a luz, pero no tienen suficiente fuerza para hacerlo. Que el Señor tu Dios haya oído las palabras del comandante en jefe que envió al rey de Asiria, con que insultó al Dios vivo, y lo castigue por haber dicho esas palabras que el Señor tu Dios escuchó. Así que eleva una oración por el pueblo que ha sobrevivido. Para poder encontrar entonces la salida a nuestra dificultad o a nuestro problema, debemos buscar aquellas personas idóneas, aquellas personas que nos puedan ayudar en esa dificultad. Mire lo que hizo Ezequías. Ezequías se rodeó de las mejores, se rodeó del administrador del palacio, se rodeó de los sacerdotes. Y más que eso, fueron en busca de aquel profeta de Dios. Fueron en busca de aquel que pudiera ayudarles a nivel espiritual. Su problema era un problema político, tenían que enfrentarse a una guerra, pero iba muy ligado al nivel espiritual. Y lo primero que ellos hicieron fue buscar esa ayuda idónea a nivel espiritual, a ese profeta, aquel que pudiera interceder ante Dios por ellos. Y en nuestra vida a veces hacemos lo mismo, pero el problema es que no queremos escuchar a ese siervo o a ese profeta. Tenemos alguna dificultad, tenemos algún problema, y sí, buscamos al siervo, vamos donde nuestro pastor, vamos donde nuestro líder. Mire pastor, mire líder, me está pasando esto, tengo esta dificultad. El problema, ¿cuál es? Que cuando nuestro pastor, conforme a la palabra de Dios, nos da ese consejo o nos da ese acompañamiento, personas, buscamos soluciones en nuestra manera, pero lastimosamente no encontramos la salida apropiada. Dios quiere que en nuestra vida podamos y levantar una oración de poder. Veamos, por favor, desde los versículos 14 al 19. Vamos a irlos leyendo poco a poco. Cuando de Reyes, el capítulo 19. Y el tema para hoy, la verdadera salida. En este capítulo nos habla
del rey Ezequías, de cómo estaba en un gran problema. Tenía que enfrentarse a una nación muy poderosa, a un rey muy poderoso que quería destruirlo. Y realmente, cuando hablamos de levantar una oración, simplemente pensamos que es cerrar nuestros ojos en algún momentico y decirle a Dios, Señor, necesito esto, necesito aquello, y empezamos a exigirle, empezamos a reclamarle, empezamos a criticar a Dios o a juzgarlo y a decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo esta dificultad? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué no encuentro la solución? Más que un reclamo a Dios, debemos levantar una oración poderosa. Y en estos versículos vamos a ver cómo se hace eso. En el versículo, en ese momento, para ese rey, era muy difícil encontrar una salida apropiada. De hecho, como estaban las circunstancias, era muy seguro que tal vez él y el pueblo terminaran muertos. En muchas ocasiones en nuestra vida ocurren situaciones similares, ocurren cosas, dificultades y problemas que hacen de nuestra vida algo muy difícil de sobrellevar. Y de hecho creeríamos que es imposible encontrar la salida. O buscamos la salida, buscamos tratar de solucionar ese problema, buscamos